la pandemia no ha terminado, tampoco las restricciones han terminado en realidad, Sebastián. Lo que pasa es que siempre los peruanos somos aquellos de que nos gusta darle la contra a lo que se impone como restricciones, como que no nos acostumbramos a vivir bajo las normas, ¿no? Si te dicen una norma, tratas de burlarte de ella, tratas de sacarle la vuelta y todo eso. Por ejemplo, nos piden distanciamiento, pero no se cumple. El uso obligatorio de la mascarilla, lavarnos las manos y todo eso, eso no ha terminado. Eso continúa. Hay una presión social o socioeconómica por el tema de la economía, que muchos hogares se han visto perjudicados porque vivían del día a día y ahora pues están sufriendo porque los 760 soles, uno, que si les llegaron no alcanza, y dos, que a muchos que lo necesitaban no le llegó, conforme eso ya se ha informado hasta la saciedad. Pero más que todo se van viendo índices socioeconómicos para ir levantando las cuarentenas, para ir levantando las restricciones. Son índices socioeconómicos más que de salud, porque si fuera un tema puramente de salud pública, no se levantaría esta medida hasta que no se haya ya vencido esta pandemia, y todos sabemos que no se ha vencido. Que hay que irle perdiendo el miedo, bueno, sí, muchos emprendedores, muchas personas que viven del día a día han tenido que desde antes irle perdiendo el miedo porque ya no tenían ni para comer, ya no había ni cómo vivir. Entonces, eso no implica que tenga que dejarse de lado las restricciones que han habido. Eso no implica que no exista el virus, todavía existe. Todavía necesitamos actuar con la misma responsabilidad que cuando empezamos, ¿no? Lamentablemente, te repito, se han ido en este caso un poco ya flexibilizando las medidas, pero es por la misma necesidad económica. Se necesita que empiece a moverse la economía para que se mueva el Estado, se necesita que se empiece a mover la economía para que mucha gente pueda generar ingresos, y eso es lo que ha dado pie a que se vayan levantando las restricciones. Te repito, no desde un punto puramente de salud pública, sino mayormente desde un punto de vista político, social y económico. Entonces, Sebastián, ¿qué es lo que va a pasar hoy en adelante? Como todo el mundo lo dice, tenemos que cuidarnos nosotros. Ahora ya todo depende de nosotros, depende de cómo nos comportemos socialmente, depende de que si guardemos la prudencia de vida, ¿no? Podemos recurrir a un centro comercial, sí, pero hay que tener nuestras precauciones, no se olviden de la mascarilla. Yo he visto personas que van con la mascarilla y en pleno centro comercial, ahí están que se sacan la mascarilla, se lo bajan y dejan, en este caso, dejan descubierto las partes más, en este caso, más vulnerables por este virus, que son la nariz, la boca, y sobre todo también los ojos, que son esas partes fundamentales por donde entra el virus. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. Económicamente, ya el Estado vio que también tiene necesidad, ya el Estado vio que también tiene, ¿cómo te digo?, necesidad de captar recursos, ya lo vio. Y esa necesidad de captar recursos viene porque el Estado lo que busca también es, en este caso, hacer que las empresas empiecen a funcionar. Debe empezar a funcionar ya lo que es el transporte aéreo y el transporte terrestre. Se habla de que van a funcionar al 100% de su capacidad, y ese es algo que no estaba previsto. Dios quiera que no sean por presiones de lobbies, de grupos de poder que busquen generar, recuperar parte de su economía que también se había estancado. Y que es esto, digamos así, es necesario, sí, pero que también debe guardarse la prudencia. Por ejemplo, un avión lleva 3 pasajeros por lado de fila, son 6 pasajeros en fila. Imagínate que en un avión viajan 250, 300 personas, en un bus viajan prácticamente 90 personas, 100 personas. Entonces es un ambiente cerrado y es un poco, digamos así, peligroso. Si lo es, podría generar todo esto, la salida, los viajes, podría generar un rebrote. También es probable, pero también no te olvides que, por ejemplo, Sebastián, si lo vemos socialmente, en el caso de Piura y de otros lugares, han venido saliendo de manera irrespetuosa las normas, ¿no? Y digamos que sí Piura y los lugares que han sufrido los primeros efectos de la pandemia tienen más ventaja, porque se habla de científicamente se habla de una comunidad inmune, ¿no? Autoinmune, ¿no? De aquellos a los que nosotros conocemos como los asintomáticos, que son cientos, Sebastián, que son miles. Lazo, en Monterredondo, en Guarequé, que creo han aplicado acá para hablar de la Unión pruebas rápidas, y más del 50%, creo,
han dado positivo, Ujú. pero son asintomáticos. Entonces, ¿cuántos de esos asintomáticos andan por las calles, ¿no? Que no tienen síntomas, pero que son portadores de este virus? Entonces, como que eso nos da algo de ventaja, sí, nos da algo de ventaja. Digamos que podríamos hablar de que de repente, conforme lo dicen los científicos, si haya llegado a la meseta de contagios y tienda a disminuir, algo que las cifras lo están poniendo de manifiesto, pero que de ninguna manera nos dice que ya hemos vencido No. a esta pandemia, de ninguna manera. Significa más bien que con mucha más responsabilidad debemos actuar. Es como aquel enfermo que salió de convalecencia y que debemos tratarlo con mucho más cuidado porque puede recaer y a veces las recaídas son peores, ¿no? Sí. Entonces, esa situación sí se debe tener muy en cuenta, Sebastián. Es bastante preocupante toda esta situación en que están viviendo los peruanos porque ahora ya no tenemos casi la seguridad que teníamos anteriormente en cuanto a la policía, al personal del ejército y al mismo serenazgo. Ahora prácticamente la población ha quedado desprotegida, no porque no quieran darle la protección, sino que ya tenemos nuestra responsabilidad de cuidar y cuidar a los suyos, a los que tenemos en casa, a la familia, a los amigos que están cercanos a nosotros, ¿no es cierto? Ya queda esa responsabilidad que tendríamos que nosotros de alguna manera determinar y saber qué es lo que tenemos que hacer hoy día, qué es lo que tenemos que hacer mañana y no pues arriesgar a la familia porque esta es una pandemia, este es un virus que realmente no lo vemos y a cuántas personas podríamos infectar en todo caso. Así es, Sebastián. Y lo otro es que, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Antes teníamos a las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, ahora es nuestra responsabilidad, pero también debemos tener en cuenta que somos nosotros mismos los que le Ujú. quitamos autoridad Eso. a los militares y a los policías, ¿no? Cuando nos pasamos de vivos, Ujú. tratando de confrontar a la policía, tratando de confrontar a los militares por cualquier circunstancia, o cuando somos aquellos que debemos respetar la ley y si no lo respetamos. Ujú. Entonces, todo eso le quita autoridad y como que los militares dicen, no, ¿para qué tanto esfuerzo? Los policías, ¿para qué tanto esfuerzo cuidando si ellos mismos son los que se autoexponen? Ujú. Entonces, hoy día, en esta etapa que empieza a partir de ayer, empezado, una etapa ya de obligación propia, ¿no? Una etapa de cuidado propio, más Ujú. que de las Fuerzas Armadas y policiales, que se van a limitar ya ahora a lo que es solamente control, incluso por la noche, porque desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana puedes transitar ya sin, por ejemplo, sin pase vehicular, Ujú. sin pase laboral. Ojalá que se haga respetando que uno vaya a hacer las adquisiciones, porque esas son las normas, pero ves, por ejemplo, ese día estaba en Piura y veía que se iban a un determinado lugar, se ha dicho, por ejemplo, en un auto pueden ir solamente 3 personas, uno adelante con el copiloto y 2 atrás, pero ahí atrás metieron 4, adelante 2, en la maletera Imagínate, 3, Dios entonces mío. como que uno mismo, el mismo poblador, se autoexpone a estas circunstancias, ¿no? Que no puede que todos no se contagien, sí es cierto, pero también pueda que se genere, en este caso, un tipo de contagio, no te olvides, los más vulnerables, y esto ya está demostrado hasta la saciedad. Pueda que yo sea sintomático, pero si alguien de mi familia es una persona del grupo etario o del grupo de los que son de alto riesgo, entonces generamos también ahí un contagio que puede ser muy letal para nuestra familia. Entonces hay que cuidarnos, Sebastián. Hay que Claro. cuidarnos muchísimo y como te digo, ahora ya depende de nosotros nada más.